A sus 13 años, Eric Smith sufría acoso escolar debido a sus gruesas gafas, pecas, pelo rojo y orejas de peculiar forma. Se piensa que estos rasgos podrían ser un efecto secundario de la medicina que su madre tomaba para la epilepsia estando embarazada. Smith fue culpado del asesinato de un niño de 4 años llamado Derrick Ruby. El pequeño fue estrangulado, golpeado en la cabeza con rocas de gran tamaño y sodomizado con un palo. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Smith no pudo dar una respuesta definitiva. Un psiquiatra diagnosticó a Smith con trastorno explosivo intermitente, una condición en la que la persona no puede controlar su propia rabia interior. Smith fue juzgado como un adulto y fue a prisión. Al día de hoy, Smith sigue en prisión y se ha sido denegada la libertad condicional 5 veces, la última vez el año pasado. Lo que empezó como una limpieza rutinaria terminó con un niño de 14 años llamado Joshua Phillips siendo juzgado por asesinato. Su madre fue a limpiar su habitación una mañana después de que Phillips se fuera a la escuela. La señora se dio cuenta de que había un charco junto a la cama de agua de su hijo y pensó que había una fuga. Mientras investigaba alrededor buscando un agujero, encontró unas cuantas bandas de cinta aislante uniendo una rotura. Lo primero que pensó fue que su hijo la habría roto y no quería meterse en problemas. Empezó a quitar cinta aislante y descubrió que detrás había una toalla enrollada, y al quitarla, sintió algo más detrás. Ahí fue cuando descubrió el cuerpo sin vida de Maddie Clifton, una vecina de 8 años que llevaba desaparecida 7 días. Como era menor de 16, no pudo ser condenado de pena de muerte, pero fue encarcelado de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Caitlin Grosset estaba cuidando a Tiffany Eunice, la hija de una amiga. Esa tarde la madre de Tiffany la dejó en casa de Caitlin y dijo que la recogería unas horas más tarde. Esa noche, Caitlin se quejó de un dolor de cabeza y fue al piso de arriba a acostarse un rato dejando a la pequeña en compañía de su hijo de 14 años, Lionel Tate, mientras veía la tele. Sobre las 10 de la noche, escuchó un alboroto y gritó que se estuvieran quietos, pero no fue a comprobar el motivo de los gritos. Simplemente pensó que estarían jugando. 45 minutos más tarde, Lionel subió y dijo a su madre que la niña no respiraba. Explicó que habían estado jugando a luchar, cuando la niña tropezó y se golpeó la cabeza con la mesa. La autopsia reveló que el hígado de la niña había sufrido daños producto de golpes que recibió. Aparte de eso, su cráneo y 2 costillas estaban partidas y otras 35 lesiones por todo el cuerpo. Por esto, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en 2001, pero su sentencia fue cambiada, ya que su abogado determinó que las pruebas mentales pertinentes no habían sido realizadas, ni antes ni durante el juicio, por lo que fue puesto en libertad en 2004. Más tarde fue condenado a 30 años de prisión por atraco a mano armada. En febrero de 1996, un tiroteo en Frontier Middle School, a mitad de la clase de álgebra, acabó con la vida de 2 estudiantes y un profesor, más algunos otros alumnos en estado crítico. La persona acusada fue un niño de 14 años llamado Barry Daly, que experimentó delirios mesiánicos antes de disparar. Barry se enfrenta actualmente a 2 sentencias de cadena perpetua y 200 años de prisión adicionales. Joan Hayton, junto con sus 2 hijas Jennifer y Melissa, fueron encontradas sin vida y en medio de un gran charco de sangre en su casa en septiembre de 1989. Fueron apuñaladas tan brutalmente que el cuchillo se rompió en el cuello de Melissa. Craig fue avistado por la policía con unas vendas en su mano, pero dijo que se había pillado con la ventanilla de su coche. La policía no le creyó. Lo investigaron y acusaron después de encontrar varios objetos personales manchados de sangre en su casa. Craig fue juzgado y hoy en día aún se encuentra en prisión. Nacido en noviembre de 1859 en Massachusetts, ha sido la persona más joven en ser acusada de asesinato en primer grado en la historia de ese estado. Pomeroy empezó sus crueles actos contra otros niños cuando tenía 11 años. En una ocasión, se descubrió que había secuestrado a 7 niños, los había atado y torturado hiriendo sus brazos y piernas con cuchillos y clavándoles agujas por el cuerpo. Fue descubierto y enviado a un reformatorio, donde se supone que debía salir a los 21, pero que fue puesto en libertad después de un año debido a su buen comportamiento. 3 años más tarde, secuestró y mató a una niña de 10 años llamada Katie Curry. Fue sentenciado a cadena perpetua y murió en prisión a los 72 años. Desde muy temprana edad, Graham Young había estado fascinado por la química y los efectos de las sustancias en el cuerpo humano. Su otro gran interés era idolatrar asesinos tales como William Palmer o Adolf Hitler, entre otros.
Young empezó a experimentar con sustancias cuando tenía 14. Normalmente mentía sobre su edad y cuando compraba sus ingredientes decía que eran para un experimento de clase. Su familia y amigos fueron sus víctimas. Su padre se puso enfermo. Originalmente pensó que se trataba de un virus. Después, la misma enfermedad atacó a su madrastra y hermana. Los tres sufrían de diarrea, vómitos y dolores corporales continuos. En 1962, la madrastra de Young murió por envenenamiento. A los 14 años, Young ya sabía sobre química más que un licenciado universitario, todo aprendido por sí mismo en libros de la biblioteca. Un profesor encontró botellas con veneno, artículos sobre prisioneros famosos por asesinatos y bocetos de dibujo de personas moribundas. Ante tal descubrimiento llamó a la policía. Young fue puesto en libertad a los 23 años. Su hermana le acogió en casa. Su obsesión por el veneno continuó. Ahora sus víctimas eran compañeros de trabajo. Young fue posteriormente mandado a prisión al ser detenido en posesión de antimonio, talio y aconitina, donde murió de un infarto años más tarde. La madre de James Bulger estaba en la carnicería de un supermercado comprando cuando en un descuido el cochecito con su hijo de 2 años desapareció. John y Robert, que solían frecuentar el supermercado cuando hacían travesuras, robando dulces y jugando en las escaleras mecánicas hasta que los echaban de ahí, fueron los que secuestraron al bebé. John y Robert pusieron a James en medio de la vía del tren, donde le arrojaron pintura a los ojos, le tiraron piedras y lo golpearon con palos y una barra de hierro. También introdujeron un palo por el ano del bebé y dejaron su cuerpo en medio de la vía, cubriéndolo con ladrillos cuando pensaron que ya había muerto. James murió poco tiempo después, antes de que el siguiente tren pasase y le golpeara. Brian Howie fue encontrado muerto, cubierto de hierro y plantas arrancadas, días después de la muerte de Martin Brown, que murió de asfixia. Su pelo había sido parcialmente arrancado, tenía heridas de cuchillo en sus piernas y sus genitales habían sido mutilados. Aparte, una letra M había sido escrita en su estómago con el filo de un cuchillo. Cuando la investigación se centró en Mary Bell, ella misma se implicó, describiendo a detalle un par de tijeras rotas con las que había estado jugando Brian, según Bell. Al parecer, Mary culpaba a sus padres de su comportamiento. Su padre era un criminal y relató que su madre era una prostituta que la obligaba a tocar a sus clientes desde que tenía 4 años. En junio de 1944, George Stinney batió el récord de ser la persona más joven en ser ejecutada legalmente en los Estados Unidos en el siglo XX. George fue declarado culpable de las muertes de 2 niñas llamadas Betty Jane Lineker y Mary Emma Thames. Ambas fueron encontradas en un agujero mal cavado. Las niñas sufrían varias fracturas de cráneo hechas con un trozo de vía de ferrocarril arrancado y que fue encontrado cerca del enterramiento. George confesó los crímenes y dijo que había intentado tener relaciones sexuales con Betty, pero esta se negó y terminó matándola a ella y a su amiga Mary Emma. Fue juzgado como adulto y condenado a morir en la silla eléctrica. La sentencia no fue recurrida porque su familia no tenía dinero. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las diferentes maneras en las que el sistema juzgó a estos asesinos? Dale like al video si te gustó, suscríbete para ver más contenido. Hasta pronto.